Vamos, ven, ven. Toma la cámara, Mira. Parece que... Mira, toma. ¿Estás grabando? Graba. Mira. Oh, hay más. Aquí hay otra, otra. Mira. ¿Sabes que parece que hay más? Está muy blando el terreno. Mira. Vamos. Deja, digo. Mira. Déjala. No, graba. En el verano del 2007, el topógrafo Jorge Montero registró el hallazgo de 4 momias descabezadas tras una excavación exploratoria de las actualmente abandonadas faenas de la minera Terra Nova, ubicadas en el sector poniente de Santiago de Chile, particularmente en la localidad de Tierra Blanca. Los cuerpos sugieren la conformación de una familia, 2 niños y 2 adultos, en aparente estado de momificación. Pero, ¿cuál será el origen de estas momias? Y lo más macabro, ¿por qué no tienen cabeza? Después de 6 años de haber grabado este enigmático hallazgo, Jorge Montero nos cuenta su experiencia. Yo era el último en salir de la faena cuando me las topé. Al principio yo pensé que eran cadáveres, pero no, eran como, a ver, ¿cómo te explico? Eran como unas momias. Después con mi compañero pensamos que a lo mejor podía haber un cementerio. ¿Sabes que los obreros antiguos, los que trabajaron en esta construcción, dicen que es común? Yo no la hallo nada común, pero ellos decían que era común porque encontrar estas cosas y que los dueños no, digamos, para adelante nomás, y para no perder, de parar la faena, para no perder este económico. Pero para mí era, no sé, me dio... Por eso con mi compañero decidimos grabar ese momento, grabarlo ahí, para tener para que nos creyeran. Tras el registro del topógrafo, Terra Nova dio aviso al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para comenzar, junto con la Brigada de Delitos contra el Crimen Ambiental y Patrimonial de la Policía de Chile, las pericias necesarias para dilucidar el caso, que por su delicadeza hicieron congelar las labores de la mina. Se dio inicio entonces a un exhaustivo y riguroso análisis tanto del terreno como de las hasta ahora llamadas momias de Tierra Blanca. El hallazgo me pareció fascinante. Pensé que podría tratarse de un sitio arqueológico. Se me vino la imagen de la niña del Cerro El Plomo, una niña otorgada como ofrenda inca hace más de 500 años y que debido a las condiciones ambientales seco, frío y de baja oxigenación logró mantenerse en un perfecto estado de conservación. Bueno, eran cuerpos antropomorfos que yacían recostados uno al lado del otro. La primera vez que los vi, noté inmediatamente que estaban conformados por osamentas y restos animales. Esto me llamó profundamente la atención. El inspector de aquel entonces, Iván Cortés, se hizo parte de la investigación en ese periodo, siguiendo el protocolo oficial que se requiere en este tipo de casos. Cuando nos llegó el caso y nos tocó investigarlo, la verdad no le di mucha importancia. De hecho, sentí que era algo absurdo.
Estas supuestas momias sin cabeza sonaban como un gran descubrimiento, pero se notaban actuales. De igual forma había que investigar los tejidos para ver si había algún ilícito en todo esto. Luego de las pericias iniciales, el equipo comenzó la misión de desenterrar, esta vez, el gran misterio que cargaban los 4 cuerpos descubiertos. Durante la investigación, el antropólogo Víctor Ramos fue consultado. Cuando me enviaron las imágenes, me percaté por su composición y su manufactura, hechas de amarras y de alambre, que estábamos aparentemente frente a un rito. Por eso necesitábamos saber de inmediato la antigüedad, la fecha de estas momias. Las momias fueron enviadas al laboratorio donde fueron examinadas por la médico forense Marta Segura. Mira, fue algo sorprendente y rarísimo. Nunca habíamos tenido algo así en el laboratorio. Tenía timbre sanitario, extraño. Carne, cuero y hueso de varios animales. Además, una alta concentración de cloruro de sodio, lo cual no permite la proliferación de bacterias y por ende la descomposición de los tejidos. Claramente había una intención de conservarlos, utilizando el componente clave de las técnicas más primitivas de momificación, la SAP. Pero te estoy hablando de 6.000 años atrás. Ya en ese tiempo había una conciencia tanto física como espiritual en torno a la muerte. Y esto se apreciaba en este caso contemporáneo. Pero lo más impactante fue que en las muestras encontramos ADN humano, no de una persona, sino que de varias. Un inmediato giro a la investigación dieron los análisis enviados por la forense del laboratorio. Frente a lo que parecía ser el extraño resultado de alguna ceremonia ritual, se evidenciaba además el terrorífico hallazgo de ADN humano. O sea, con todos estos antecedentes, podíamos levantar algunas hipótesis. Esto era algo mucho más complejo de lo que imaginábamos. Piensa de que, como se notaban actuales, podíamos estar frente a algún caso de crímenes o mutilaciones por parte de algún grupo sectario, por ejemplo. Coincidía con el carácter urgente de investigar el tema. Aquí había personas involucradas y eso es delicado. No creo que sea el caso, pero no hay que desconocer el pasado de nuestro país y su historial de detenidos desaparecidos. Imposible que haya sido detenido desaparecido, porque la data de los tejidos era de 10 años atrás y solamente el 5% era de tejidos humanos. Y de ese 5% hicimos un análisis molecular en el cual se detectaron 7 cadenas de ADN diferentes, por lo cual pudimos concluir que correspondían a 7 individuos. En Chile no existe una base de datos que permita identificar el ADN de una persona tan fácilmente como en CSI. Con estos antecedentes era imposible aún. Frente a la imposibilidad de identificar directamente la pertenencia de los tejidos en las momias, los hasta ahora desapercibidos tatuajes sanitarios en ella comenzaron a otorgar una serie de pistas que poco a poco determinaron el curso a seguir de la investigación. Desde un principio me llamaron la atención los timbres. Tras observar las marcas una y otra vez, que en principio parecían de salubridad, me di cuenta en que no eran iguales entre sí. No tenían los nombres de los mataderos, ni la fecha de certificación, ni siquiera indicaban el tipo de carne que era. Tenía unas letras muy extrañas, de un alfabeto que no sabíamos interpretar. Víctor Ramos, quien en esos tiempos formaba parte del Grupo Académico de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pudo colaborar en la interpretación de los misteriosos tatuajes.
lo que simulaba ser el adulto mayor tenía tatuada la palabra Bat. El mediano tenía las palabras Pro y los otros más pequeños, dos palabras, Meta y Odor. Por estas dos últimas palabras me di cuenta que estábamos frente a palabras griegas que juntas forman la palabra métodos. Y eso significa método, que se podría traducir como en busca de un camino. Las otras dos palabras no correspondían a palabras propiamente tal. Yo me atrevería a decir que eran abreviaciones. Bat de Bactidiare y Pro de Prometeas. Se podían traducir como sumergir y premeditar. Finalmente, en ese orden, se formaba la palabra Vaprométodos. Y recordé que cercano al lugar del hallazgo de las momias había un centro de autosanación llamado Vapro. Pensé que alguna relación había en todo eso. Que un centro terapéutico tenga ese nombre, tengo mis dudas. Hablar de Vaprum es hablar de los vapromesianos, un grupo hereje que vivió a finales de la Edad Media. Hoy su culto se mantiene clandestinamente. A ver, se estima que en Chile existen alrededor de 350 sectas, de las cuales 80 son de carácter destructivo. ¿A qué me refiero con esto? Que en sus ceremonias participan de sacrificios de animales o humanos. De vapromesianos no teníamos ningún registro hasta ese momento. Los vapromesianos rindieron culto a Vaprum, una deidad encargada de dotar de poder a los hombres, para que estos fueran capaces de crear nueva vida en comunión. El problema se presentó cuando el emperador romano Teodosio decretó el cristianismo como religión oficial. Desde esa fecha el grupo fue perseguido y casi desaparecieron. Luego sus reuniones se transformaron casi herméticas y en secreto. Me parecía interesante que un culto que se rendía en el pasado posiblemente recobrara vida en la actualidad. La arqueología es eso, trabaja con el pasado, con sus restos materiales, con sus huellas, y a partir de ahí analiza cómo se construye el presente. En este caso, el pasado es cercano. Podríamos encontrar gente que nos dijera directamente su testimonio para comprender su actuar. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de resolver grandes temas que tienen relación con la vida y la muerte, que la ciencia no sabía resolver. Desde ahí es que nace la fe, las creencias, lo cual no tiene nada de malo tenerla, siempre y cuando no traspase aquellos límites sociales. Pero aquí había carne humana, carne animal, o sea, estamos frente a una variable perversa. Antes de dirigirme al lugar concretamente, revisé los registros de denuncias, constancias o presuntas desgracias que hubieran ocurrido en el tiempo que se hicieron estas momias. Lamentablemente no encontramos nada. Luego me dirigí al centro Vaprum, que se encontraba en la Villa Los Escultores. Anterior a la construcción de la Villa Los Escultores, el terreno había sido tomado ilegalmente por la comunidad ecológica Peumayén, la cual tuvo que desalojar dicho sector por el inicio de las obras de la constructora. Sin embargo, una integrante y participante activa de la comunidad se mantuvo ahí e instaló un centro de autosanación. Nos recibió la actual administradora, Leonor Salgado. Ella nos contó que entregaban herramientas para el desarrollo personal y algunas terapias complementarias, pero además nos entregó otra información. ¿Quién era la participante activa y fundadora del Centro Peumayén? Silvana Jara, quien lamentablemente ya estaba muerta. Tras esta devastadora noticia, Leonor Salgado fue una luz de esperanza para el equipo. Segura de la inocencia de Silvana Jara y su comunidad, facilitó importante material de su amiga que ayudaría a dilucidar el caso. Sin embargo,
no quiso dar su testimonio frente a las cámaras. Mira, cuando nosotros llegamos a esta empresa, digamos, a trabajar acá, había gente que todavía llegaba, que todavía venía. Habían huertos, había muros todavía parados, como la gente llegaba como buscando recuerdos. Lo que sí comentaba mucho de ellos era que se juntaban en una esquina, que cantaban, que prendían fogatas y otras cosas más que, no sé, podría ser como, no me atrevería a decir, pero la gente comenta y dice tantas cosas que... Ya vivir en comunidad en nuestra época es algo que se escapa de toda norma. Si esto hubiese sido una secta, tendría que haber estado liderada por alguien carismático, ya que ellos poseen una personalidad susceptible a la dominación. Esto los hizo a lo mejor realizar cosas que en su sano juicio irían en contra de su voluntad. O sea, imagínate, se alejan de su mundo familiar, de sus amigos, del área afectiva, del área intelectual. Es decir, se alejan absolutamente de la realidad. Conseguimos el resto de los nombres de los integrantes de la secta, pero sorprendentemente todos ya estaban muertos. Silvana, al igual que otros 4 integrantes, se habían suicidado. Gracias a los escritos de Silvana, supimos que muy pequeña perdió a sus padres. Tuvo 2 pérdidas. No pudo formar una familia. Y empecé a empatizar con ella. Yo también perdí a mis padres en la dictadura. Y puedo entender un poco su dolor. Creo que era eso lo que lo unía a la comunidad y a la gente. Pero ¿por qué las momias? En este espacio, ellos eran capaces de contenerse, de validarse, de suplir incluso algunas carencias afectivas de algunos episodios de su vida. Pero ojo, no olvidemos que ellos eran parte de esta secta. Y dudo que Silvana haya tenido intenciones bondadosas al crear estos centros. A través de sus escritos, videos y fotografías, Silvana Jara respondió significativas interrogantes al equipo. Y sin más pruebas que estas, se comenzó a vislumbrar su relación con las momias de Tierra Blanca. En unos escritos, Silvana hablaba del poder del pensamiento, la racionalidad y del control mental. Y se refiere específicamente a la cabeza como núcleo espiritual. Bueno, y pensé en estas momias descabezadas. Y que no tengan cabeza, intencionalmente me parece muy simbólico. Uno de los últimos escritos tenían unos dibujos y recordé inmediatamente los timbres de las momias porque se veían similares. Me di cuenta que esas marcas eran igual a la de las cartas y tal como ahí aparecían, al superponerlas, se formaba algo como un rostro. Tal cual, una cabeza. Silvana sí tuvo participación en estas momias. Esta extraña coincidencia confirmó para el equipo investigador la relación entre las momias con Silvana y la comunidad Peumayén. Pero faltaba aún más. ¿Por qué había carne humana en ellas? Había un rito vapromesiano para ofrendar a Vaprom, que consistía en unos muñecos de carne amarrados y unidos por alambre. Cuando sus seres queridos morían, les cortaban las manos y los unían a estos, seguramente para mantener su presencia viva. Este caso es muy parecido. La composición, uniones y mezcolanza de carne y hueso es todo muy frankensteiniano. Revisamos un total de 10 horas de material audiovisual en VHS. Pudimos notar que en las manos y las muñecas de Silvana habían unas marcas o cicatrices, lo cual podía ser un indicativo de intento de suicidio. Para descartar todas las posibilidades, el equipo recurrió nuevamente
a Leonor Salgado para comprobar si esas cicatrices tenían relación con los tejidos humanos de las momias. Antes de morir, Silvana le escribió estas palabras, tal vez las últimas a quien fuera su íntima amiga. Lo hice porque era necesario. Cuando menos lo esperes, tendrás noticias de mí. Todos, unidos a través de la carne, liberados de toda identidad, perpetuados bajo la tierra, nuestra presencia quedará. Tuvimos que recurrir nuevamente donde Leonor Salgado para confirmar nuestra hipótesis. Según ella, esa carne de la cual nosotros tanto nos preocupábamos eran de los mismos integrantes. Silvana Jara se autoflagelaba. Supuestamente, cada una de las personas del grupo aportaba una lonja de piel, de su carne, para esta ofrenda. Era algo que representaba como un todo su sangre y las de aquellos que habían perdido. Muchas personas en estado depresivo, como probablemente era el caso de Silvana, se autoflagelan, liberando sustancias que producen una felicidad momentánea. Sobre las sectas, yo creo que estas aún no van a terminar, todo lo contrario, van a ir en aumento, ya que no son satisfechas las necesidades espirituales de la sociedad por las religiones aceptadas. No sé, no hay culpables en todo esto, no hay ilícito. La carne debió haber sido comprada en algún lugar de forma legal, porque no encontramos carne ni de perro ni de gato, que es la que usualmente se utiliza en estos ritos sectarios. Lo único que sabemos de Silvana es su punto de vista. Y esto puede que sea verdad o que sea mentira. Si tuviera que determinar un culpable, pienso en esa persona que influyó de tal manera en estas otras, llevándolas a tal punto de autoflagelarse por un rito. Quizás fue Silvana, quizás fue otro. Eso la verdad que no lo sabemos. Es una lástima que estas momias nos sigan ocultando tanto. Al saber que los cuerpos descabezados en realidad era una ofrenda, me da que pensar que esta familia es una imagen genérica que no representa una cultura en particular. Ellos quisieron que estos hallazgos se conservaran por mucho tiempo. Intentaron momificar sus carnes. Ellos con este trabajo quisieron que si algún día alguien los encontrara, se preguntara qué lo quieren. Bueno, llegó ese día y aquí estamos, hablando de este hallazgo. Si bien en estricto rigor estos casos no me competen, es sin duda alguna el más extraño que he presenciado e investigado. Y precisamente porque uno cree que estas cosas solo pasan en el pasado. Y no. Esto solo refleja que sabemos algunas cosas y el resto se mantiene oculto. Quizás el tema de las cabezas no tenga mayor importancia para otros, pero como arqueólogo tiendo a pensar que se mantienen ocultas y que pueden ser la huella que nos falta para dilucidar exactamente el origen de este caso. El hallazgo de las momias de Tierra Blanca es sin duda uno de los más extraños y enigmáticos de la actualidad nacional. Por su carga simbólica y su carácter especulativo en torno a los ritos sectarios, fueron donadas a la Facultad de Antropología de la Universidad de Chile, donde son investigadas junto con los documentos recopilados, con la esperanza de encontrar nuevas pistas sobre el caso.